Lazarus es un concepto que se desarrolla y nace en el año 2004 con la intención de industrializar y acercar tecnologías muy complejas, muy privativas en ese momento, a través de la industrialización, a acercarlas al gran público, previendo la necesidad que existiría de servicios tecnológicos complejos a futuro. Se empezó con la parte de recuperación de datos, llegamos a ser el laboratorio de recuperación de datos con más volumen de Europa, llegando a dar cobertura a casi 14 millones de usuarios. Se ha ido integrando toda la parte de seguridad en torno a los ciclos de información, de la información contenida en los propios dispositivos, y actualmente una de las áreas que más crecen es precisamente el ciberriesgo, para garantizar la continuidad de negocio, y la parte de informática forense, porque se ha hecho absolutamente imprescindible poder analizar el contenido y la trayectoria histórica de la información y los hechos que representan en casi todos los entornos judiciales. Soy Manuel Huerta, soy el CEO y fundador de Lazarus Technology. Every organization today is facing a myriad of threats, from malware to ransomware to data breaches. And businesses large and small are seeing this malicious activity materially impact their bottom lines. Organizations need to identify, track, and stop cyber threats rapidly, cutting through the noise to identify the threat, resolving it without delay. Flashpoint is the globally trusted leader in risk intelligence, with the analysts and technology to provide the most comprehensive coverage of threatening activity on the internet. We work with public and private organizations to get ahead of cybercriminals, immediately reducing their exposure, leading up to a 5 times ROI for businesses, and saving time and money across the board while protecting your reputation. Customers recommend us because we have better sources, better intelligence, driven by best-in-class analysts, bringing the intelligence community together for everyone's benefit. Our industry-leading software digs deep into the data to rapidly identify and remediate the most critical security risks. We're the best at what we do, giving your teams actionable data no matter what industry you're in. So whether you want to reduce fraud, increase your security team's productivity, or minimize data breaches, you can trust us to get the right data at the right time with the right context. Flashpoint, trusted experts, trusted partners, trusted intelligence. Is your company at risk? Flashpoint can help teams stay ahead of these threats. Sign up for a free trial today. Bigu es una plataforma de ciberseguridad especializada en la detección proactiva de phishing, suplantación de identidad en redes sociales, exposición de datos y mucho, pero mucho más. Ofrece un monitoreo de activos digitales en la red superficial, Deep y Dark Web, apoyándose en procesos automatizados e inteligencia artificial, que ayuda a tomar decisiones proactivas y evitar así que se materialicen estafas, fraudes y distintos tipos de ataques. Cuenta con la capacidad de otorgar una visibilidad completa, generar reportes claros y concisos en forma ágil y a un solo clic de distancia. Brinda alertas personalizadas. De este modo, a través de distintos canales, recibirás las notificaciones que creas relevantes en el momento en que se detecten, asignando una criticidad determinada y reduciendo notablemente posibles falsos positivos. Bigu te puede ayudar a detectar y evitar, entre otros, filtración de datos sensibles, phishing, suplantación en redes sociales, credenciales expuestas, brechas de seguridad, subdominios e IPs desatendidas y o vulnerables. Además, contamos con analistas especializados, los cuales podrán administrar la plataforma y llevar adelante las recomendaciones necesarias. Be proactive, be safe, be good.
Y nada, sin más dilación, lo que voy a hacer es presentar al primero de los ponentes que nos acompañan esta tarde aquí en Intelcon. Y bueno, para eso aquí... Uy, a ver, perdón, se me había congelado esto. Digo, no puede ser, está empezando como los errores. Se me había congelado. Bueno, esto yo creo que es porque ya es viernes, después de 4 días, ya hasta el ordenador ya dice, bueno, va a ser eso, pero no, está arrancando y todo va a ir rodado. Bueno, Mar Rivero, bienvenido aquí. Gracias. Repetidor ya, en la primera edición sí que desfilaste por Intelcon y Eso bueno, es. como suelen ser experiencias tan sumamente malas, pues repetís los invitados, ¿no? Eso es, ¿no? Es lo que toca. Y bueno, vas a entrar, ¿no? Parte de esa investigación, ¿no? Dentro de Kaspersky, que es donde estás también con el grupo Turla, ¿no? Ahí vas a poner un poquillo más menos al día en ese sentido. ¿A que sí? Eso es. Bueno, pues en nombre de la organización te doy las gracias. Comparto. Uy, si quiere compartir. Está tontorrón esto. Yo lo digo que se me está congelando, no sé qué es eso. Ahora voy a ver que ahora entre bambalinas a ver qué le está ocurriendo. Comparto aquí la presentación de Mar, ¿vale? Para que nos entre ahí en esas funcionalidades de Kazmar, ¿vale? Dentro de ese grupo Turla. Y adelante, Mar. Luego las posibles preguntas que lleguen de los invitados te las trasladaré al final, ¿vale? Vale, muchas gracias, Yolanda. Pues nada, antes de empezar, pues nada, dar las gracias a la organización de Intelcon, tanto a Víctor como a Iván, como a Yolanda, que a bien tiene de dinamizar estas sesiones y presentarnos. Como bien decía, pues repito, debido a lo mal que lo pasé en la primera edición, lo mal que me trataron, no fuera bromas, evidentemente muy a gusto con el trato por parte del staff y muy contento de volver a estar aquí, pues compartiendo investigación con el resto de compañeros de la industria y el resto de asistentes y asistentas que están en la sesión en streaming o viéndolo offline. Un gran saludo también a mi compañero Josep Albors, que sé que ayer tuvo buenas palabras para mí, así que Josep, ya sabes que el aprecio es mutuo. Así que nada, vamos a empezar sin más dilación. La idea de esta presentación es, pues para aquellos que no conozcan Turla o el backdoor de Kazor, dar un overview sobre el mismo y enseñar un poco las investigaciones que desde el grupo Great de Kaspersky pues encontramos alrededor de Kazor y explicar un poco en esta sesión de 30 minutos qué hemos encontrado, de dónde venía Kazor, qué es y cómo esto se relaciona con el grupo de actividad de APT Turla. Comenzamos. Antes de empezar a hablar sobre Kazor, pues comentar que el grupo al que pertenezco, el grupo de investigación GREAT, pues desde este grupo monitorizamos más de 900 operaciones y grupos de actividad a lo largo del mundo. Tenemos presencia en casi todas las localizaciones y nos encargamos de pues, hacer tracking y seguimiento de actividad maliciosa, tanto de grupos de APT como de familias y grupos que operan crimeware, como podría ser ransomware, stealers, ¿no? Otros elementos que se categorizan más en el mundo de crimeware, aunque sí que es verdad también que hay muchos grupos de APT, ¿no? Que están utilizando también estas herramientas o estos toolkits y que cada vez el mundo de crimeware y APT pues, estaría más cercano el uno del otro. Si queréis mirar un poquito de literatura en cuanto a APT o grupos de actividad y demás, mirar la web de apt.securelist.com o cualquiera de los artículos que tenemos en Securelist y vais a poder un poco pues, ver literatura, grupos de actividad y si alguno quiere introducirse en este mundo o aquellos que ya estéis en la industria y queráis ver un poco lo que estamos publicando por ahí, pues sentiros libres de consultar cualquiera de las publicaciones que hemos realizado. Y en cuanto a Kazor, bueno, sí, aquellos que hayáis seguido Kazor desde hace tiempo, desde que salió, sí que es verdad que se había visto Kazor en relación con el grupo Actividad Turla, pero bien nadie acababa de decir, mira, pues oye, solamente pertenece a Turla y es de Turla y luego usa el grupo de actividad Turla, ¿no? Y quería un poco explicar lo que es el grupo de APT Turla, pues si alguno no lo conoce todavía en el día de hoy y básicamente pues se trata de un actor de habla rusa, activo desde 1997, muy ágil, innovador, está implicado en operaciones de lo que se llaman de alto perfil, ¿no? Es decir, aquellas operaciones que vienen a atacar targets que
que son muy importantes, ¿no? En cuanto al tooling de actividad que utiliza, podemos ver Carbon, Ice Coffee, Mosquito, Penguin, lo que hablábamos de Kazuar, y evidentemente también algo también bastante conocido como puede ser Epic Backdoor. En cuanto a victimología, pues podemos encontrar entidades diplomáticas, entidades educacionales, OTAN y también el sector de energía, proveedores de internet, temas de periódicos, ¿no? Como veis, todos son actividades o sectores de alto nivel donde Douglas se ve involucrado para el recabado de inteligencia. En cuanto a lo que sabíamos de Kazuar, pues Kazuar se descubrió alrededor de 2015, o es así donde podemos encontrar las primeras muestras compiladas de Kazuar, que venían ofuscadas con un ofuscador que se llama Ofuscar, que a día de hoy sigue activo, y hay algunas muestras de malware que aún lo utilizan. Y ya las primeras versiones de Kazuar ya tenían bastantes capacidades, ¿no? En cuanto a recolección de ficheros de las víctimas, a realizar capturas de pantalla, a incluso que la muestra de Kazuar fuera capaz de traer plugins que estuvieran desarrollados por los desarrolladores y que pudieran utilizarse en unas víctimas pero en otras no. Ya era una pieza muy modular, ya era una pieza muy funcional y ya tenía muchas capacidades de profiling y de robo de información de las víctimas ya en 2015. En 2016 pudimos ver un cambio de Kazuar sobre todo la parte de ofuscación y protección, que cambiaron de ofuscar a ConfisherX, que es un packer muy conocido para .NET, y además se introdujeron técnicas como el Control Flow Flattening, que para aquellos que hagáis ingeniería inversa, pues se trata de cuando abrimos un binario en IDA o en Jidra o en lo que utilicéis radares, y podéis ver ese pedazo de mapa de control de Control Flow Graph, que es inmenso, y esto pues dificulta muy mucho poder seguir el flujo del malware cuando estás analizándolo con cualquiera de estas herramientas que he mencionado, ¿no? Además, en 2016 empezaron a introducir también en la parte de metadata del binario, cuando tú mirabas las propiedades del binario, empezaron a introducir información de herramientas legítimas que pertenecen a la suite de SIS internas, ¿no? De manera que cuando un administrador de sistemas o administradora de sistemas revisa este ejecutable, pues va a poder encontrar que el ejecutable parece venir pues de una solución de SIS internas y por tanto no es peligroso, ¿no? Un poco para engañar al usuario en ese sentido. En 2017 pudimos observar una gran evolución de Kazuar en el sentido de que se introdujeron diferentes modos de ejecución, lo que personaliza muy mucho la ejecución dentro de la víctima, ¿no? Y podemos encontrar ejecuciones como tipo fileless, en la que no se va a tocar disco y todo permanece en memoria. Podemos encontrar también el modo scripter, que lo que facilita es poder hacer un chain de ejecución mucho más complejo, en el que podemos ejecutar Kazuar mediante, por ejemplo, una persistencia en el sistema que luego lanza Kazuar de manera automatizada. Todo esto también es posible. Luego también pudimos encontrar funcionalidades para capturar el tráfico de la víctima con el fin de recabar información sensible que pudiera estar encontrada en el sistema víctima. Evidentemente, los desarrolladores de Kazuar van introduciendo mejoras en el ofuscador, y ese fue el caso también de 2017 cuando mejoraron la ofuscación que realizaban con ConfuserX. Y en cuanto a la metadata, también decidieron fixear algunos bugs presentes que había en los binarios anteriores, donde había algunos typos en la metadata, y simplemente pues mejoraron esta parte con el fin de ser un poquito más creíbles cuando mirabas las propiedades del binario. En 2018 sería la última versión en la que Kazuar deja de usar ConfuserX para pasar a utilizar un ofuscador propio, con el fin de dificultar mucho más la parte de análisis. Pensar que para un grupo APT el mayor tiempo que pase desapercibido en un cliente, la mayor inteligencia que puede recabar, o en el caso a veces no tanto de estar tanto tiempo en la parte cliente, sino simplemente robar información, desaparecer y no ser detectado por ninguna tecnología, servicio, etcétera, y poder entrar cuando ellos lo necesiten, pues también es otro de los objetivos de los grupos de actividad que se dedican a hacer recabado de inteligencia en estos sectores que mencionábamos antes, ¿no? Además, en 2018 pudimos observar cómo los desarrolladores de Kazuar empezaron a falsear los timestamps
los binarios, la fecha de compilación, con el fin de, bueno, de poder dificultar, pues oye, si queremos construir un timeline de amenazas relacionado con Khazor, pues vamos a tener que tener cuidado con las fechas de timestamp, porque puede llevar a errores en cuanto a lo que comento, ¿no? De poder establecer conclusiones, hipótesis o incluso establecer una línea de tiempo en cuanto a esos binarios que estamos estudiando de Khazor. En 2019 pudimos observar un gran cambio realizado por el grupo, que sería esa implantación de ese ofuscador propio que bien dificulta el análisis por parte de los equipos de investigación al tener que entender la lógica de ese ofuscador aplicado por los desarrolladores y que bien no se basa en herramientas o no podemos usar herramientas de las que existen en el mercado, ¿no? Si vas a desofuscar o desempacar algo con Temida o bien Protect, es costoso, pero hay tooling en el mercado que te puede ayudar a hacer esa parte, ¿no? En cambio, cuando alguien implementa un ofuscador propio, pues bien tienes que parar a entender la lógica de ese ofuscador para poder sacar el binario en claro. Pudimos ver también métodos en la parte de metadata de nuevo, siguiendo mejorando aquella información que colocaban en esa parte. Pudimos también ver implementada una técnica de hashing dentro del binario para el descubrimiento o para la enumeración de procesos. Pudimos ver, yo creo que en 2019 podemos observar la muestra de Khazor más ofuscada hasta la fecha en cuanto al nivel de protección que la muestra llevaba hasta ese momento, desde que surgió la primera muestra en 2015, de manera que eso pues facilita el tema de bypass de las reglas de detección que hay pues a nivel de endpoint, a nivel de red, etcétera. Y además podemos observar dentro del binario pues algunos problemas que tenía el equipo de desarrollo de Khazor para poder solventar algunos de los problemas en la parte de desarrollo que tenían y que dejaron algunos mensajes en claro dentro del binario para poder ver lo que estaba ocurriendo. Y en 2020 podemos ver aquí un gran changelog de cambios en cuanto a, pues añaden no solamente la parte de interna, sino que añaden también una solución de seguridad de Bielorusian como en la parte de metadata, supongo que para atacar también clientes de esa zona o para suplantar una solución de seguridad que estaba presente en alguno de los clientes del interés de Turla. Hicieron también mejoras en la parte del ofuscador, más ofuscación en la parte de strings, en la parte de funciones, como veis, para un poco dilatar en el tiempo el análisis por parte de los equipos de ingeniería inversa de las distintas empresas de ciberseguridad a nivel global. Tenían una funcionalidad muy interesante para hacer capturas de vídeo con webcam, que también la eliminaron de Khazor. Había una nueva detección para una solución de seguridad de WebRoot para saltar esa detección y no ser detectado. Había mejoras en la parte de inyecciones para el .exe, nuevos métodos de persistencia que fueron añadidos a la muestra, una actualización bastante grande de código de Khazor, removiendo código legacy y añadiendo nuevas funcionalidades en el binario. Y además añadieron toda la parte de detección vía AMSI, añadieron la parte de keylogger y stealer, que hasta entonces no estaba tan presente dentro de la muestra. Mejoraron la parte de recolección de datos en el sistema. Cambiaron también formatos, esto a nivel de seguridad operacional en cuanto a cómo exfiltrar estos datos hacia afuera. Pues imagino que fue una decisión en este sentido de cambiar de TAR a ficheros zip, siendo TAR una versión quizás más rara de encontrar dentro de las organizaciones. Añadieron también una funcionalidad para parsear formatos de ficheros, pero es una funcionalidad que nunca la llegaron a utilizar, ¿no? o no estaba, digamos, la función implementada dentro de Khazor para utilizar esa funcionalidad, o sea que estaba allí simplemente latente, pero sin utilizarse. Y también hicieron un cambio a nivel de algoritmos dentro del backdoor. Y ya pues, el último cambio que hemos podido observar en Khazor sería en el año 2021 y pudimos ver que tiene un nuevo módulo para digamos, ser más evasive en cuanto a poder detectar un entorno de análisis de malware. Me refiero a tener herramientas tipo, yo que sé, XBG o OIDA Pro en ejecución o Wireshark, en el que si Khazor detecta esto, va a salir de la ejecución. Y también tiene un nuevo módulo para hacer bypass de la parte del ETW en los sistemas Windows. En cuanto a la pregunta que a veces hacía la industria de ¿es Khazor un backdoor multiplataforma? Podemos encontrar en las muestras de Khazor el siguiente código.
Como veis, aquí va a diferenciar si la muestra se está ejecutando en una plataforma Windows, una plataforma Linux, aunque bien es cierto que este código estaba dentro de la muestra de Kazor. Nunca pudimos detectar una muestra de Kazor que trabajara para el entorno Linux. De hecho, estuvimos incluso testeando de ejecutar esta muestra de .NET con Mono instalado en los servidores, pero no acababa de funcionar bien, un poco para tratar de reproducir si es que de alguna manera estaban utilizando las muestras Windows para ejecutarlas dentro de los sistemas Linux, pero no hemos encontrado ninguna muestra de Kazor con Linux ejecutados en Linux hasta la fecha. Por tanto, no sabemos si es algo que incorporarán muy a futuro, siendo ya que muchos actores de amenazas están focalizando sus ataques también en estos entornos, debido a que las empresas tienen pues mucha zona del parque informático con sistemas GNU Linux. Entonces, no hemos visto nada hasta la fecha, aunque no descartamos que esto se pueda utilizar. En cuanto a los modos de ejecución, en 2020 pudimos ver 4 modos de ejecución distintos, ¿no? Que sería la ejecución como servicio. Kazor se instalará como servicio en el sistema y tendrá como distintos modos de comunicación disponibles, siendo el utilizado HTTP o canales tipo IPC, tanto cliente como servidor, para contactar con el servidor de comando y control. Y además, el ejecutarse como servicio pues establece también persistencia en el sistema. Luego tendríamos lo que llamamos el modo skater, que sería una ejecución de Kazor sin parámetros, en el que simplemente Kazor se inyectará en otros procesos de Windows y quedará, digamos, aplicará persistencia en el sistema vía clave de registro y tiene, pues, como modos de comunicación los mismos que tendría cuando se ejecuta como servicio. Luego otro modo de ejecución sería el modo single, en el que básicamente seguiríamos el mismo workflow de ejecución, pero en lugar de hacer inyección sobre otros procesos en el sistema, Kazor se ejecutaría el sistema como proceso independiente. Y luego tendríamos el modo scripter que comentaba antes, que bien les ayuda a los operadores de Turla a ejecutar Kazor en el sistema como un modo de chain de infección en el que puedes scriptear la ejecución de Kazor dentro del sistema. Os pongo un ejemplo de lo que sería un listen HTTP de lo que está codeado en una muestra real de Kazor. Pues simplemente se levanta un listener en la máquina infectada y entre máquinas que tengan Kazor instalado se puede compartir información entre diferentes instancias. En cuanto a modos de ejecución, en 2020 también podemos ver una actualización. En cuanto a los módulos de comunicación remota, se cambió los listeners HTTP y de IPC hacia Limit Pipes para también dificultar la parte de detección. El módulo single fue mejorado con una funcionalidad nueva de Keylogger, y luego teníamos el modo zombie, en el que teníamos el mismo modo de ejecución que tendríamos en el modo single, pero como proceso independiente de nuevo. En cuanto a modos de comunicación, tendríamos 3 históricamente admitidos, aceptados en Kazor, que sería el modo de comunicación HTTP, en el que tenemos un user agent hardcodeado que siempre se usa el mismo, y la comunicación hacia el servidor de comando y control se hace utilizando una gran infraestructura de WordPress comprometida. Es decir, que el actor Turla o bien alquila o bien compromete un montón de websites que están utilizando WordPress y utiliza estos sites comprometidos como parte de la arquitectura C2 para compartir información. Luego también es posible hacerlo vía FTP. Simplemente la muestra inicia una transacción FTP con un servidor comprometido o preparado para tal uso y va filtrando los datos allí. Además tiene capacidad de resumir los datos. Imaginar que está comunicando con un servidor FTP y en ese momento la máquina se apaga. Es posible continuar luego el trabajo que se estaba haciendo cuando Kazor vuelve a estar en ejecución, resumiendo la tarea de subida que estaba realizando. Y luego una muy interesante que también pudimos observar es la de usar el método file. Esto quiere decir que es posible atacar entornos air gap en los que podemos tener un sector de la red que bien se comunica con otros sectores de la red de la empresa, pero que no tiene acceso a Internet propiamente dicho, pero es posible sacar la información copiando esos datos o bien al controlador de dominio o a un servidor Lotus Notes o a otro servidor que sí que desde otra red, que sí que se tiene acceso a Internet, vas a comunicar esos datos y se puedan sacar hacia afuera. Y este es el string que vimos en una de las muestras, en los que podemos ver cómo
como Caswell era capaz de copiar ficheros utilizando este método dentro, en este caso, de una empresa que tuviera este nombre de controlador de dominio. O sea, es una muestra que se compiló específicamente para esa víctima, y también esa víctima tenía disponible un servidor de Lotus Notes en el que también era posible o se usaba para copiar datos entre redes que no tenían acceso a Internet y redes que sí que lo tenían. En cuanto a OPSEC de las comunicaciones, podemos ver cómo Castor es capaz o se toman en cuenta mucho la parte de detección, ¿no? De no ser detectados una vez que están en ejecución. Entonces, una vez que se ejecuta en el sistema, dependiendo de la modalidad en el que se ejecute, va a buscar ciertos procesos para ejecutarse, ¿no? Y una vez que encuentra el proceso deseado, se va a inyectar en él, y entonces va a empezar a enviar información al servidor de comando y control, intentando de ningún modo pues levantar sospechas tanto en los sensores de red como en la máquina endpoint donde se está ejecutando Caswell. Entonces, a la gran pregunta de cómo llega Caswell al sistema, esta ha sido una pregunta que ha estado un poco en el aire desde hace bastante tiempo, ¿no? Y podemos ver o hemos podido observar en base a nuestra telemetría que esas muestras de Caswell en el sistema se ejecutaban vía tareas programadas, ¿no? Hay un momento en el que Caswell se deploya en el sistema, se ejecuta una tarea o se programa una tarea programada, y mediante scripts de BAT, ejecuciones de WMI, objetos COM dentro de los sistemas Windows, Caswell se acaba ejecutando en el sistema, ¿no? Y es bastante interesante un poco pues a nivel de suscripciones WMI o de cómo los ficheros BAT van llamando a otros ficheros BAT donde Caswell está ofuscado, entonces se copia el registro, entonces se lanza en el sistema, ¿no? Bastante intuitivos y bastante ingeniosos el grupo Turla en cómo se estaba ejecutando Caswell en el sistema mediante, lo que digo, tareas programadas o ficheros BAT, ¿no? Pensar que desde que se colocaba el fichero o el ejecutable de Caswell dentro del sistema hasta que se ejecutaba, podían pasar días y días y días desde que esto se acababa ejecutando mediante una tarea programada o un trigger específico en el sistema operativo. Como comentaba, se pudieron ver varios consumers para la parte de ejecución de Caswell dentro del sistema, utilizando ficheros sobre Visual Basic Script o JavaScript dentro de las máquinas, mediante scripts de WMI, usando objetos COM, asociando, incluso haciendo cambio asociativo de tipos de ficheros dentro del sistema para cuando el usuario hiciera clic donde no tocaba, manualmente ejecutar Caswell en el sistema. También se hizo hijacking de objetos COM más una combinación con ficheros tipo MSHTA para ejecutar Caswell en el sistema. En fin, hemos podido ver múltiples modos a lo largo desde 2015 hasta el día de hoy de ejecuciones de Caswell dentro del sistema, entendiendo que dependiendo de la víctima y el entorno, pues el operador ha decidido utilizar un modo u otro, o quizás permanecer un tiempo con la máquina comprometida hasta que una tarea programada decides ejecutar Caswell en el sistema. Y en cuanto a relaciones, hicimos una investigación desde el equipo Grace por parte de los compañeros, en el que pudimos hacer una relación en cuanto a Caswell y a otro del tooling asociado a Turla, y por eso esa atribución, ¿no? ¿Por qué creemos que Caswell forma parte de una de las herramientas o parte del tooling que utiliza el set de actividad Turla? Y es un poco la relación que hemos encontrado, entre otras relaciones, la que encontramos con Epic Turla, que podemos ver que un código de Caswell de 2014-2015 con un código de Epic Turla de 2021, pues básicamente el código es básicamente el mismo, ¿no? Y esto, al final, aquellos que estáis en el mundo de desarrollo y demás, sabéis que desarrolladores suelen aprovechar código. También es verdad que hemos podido vivir en la industria temas de falsa bandera, ¿no? Evidentemente colocando código donde no toca, ¿no? Etcétera. Pero para el caso de Caswell y Epic Turla, pues es bastante claro que por lo menos compartirán parte del grupo de desarrollo o parte del código fuente de lo que en su momento era Caswell y del desarrollo que se realizó de Epic Turla más adelante. Luego publicamos el 11 de enero de 2021 una publicación en Securelist en relación al backdoor de Sandbox que pudimos ver en ese ataque tan famoso de Supply Chain, del que tanto se ha hablado en
la industria, y analizando Sandbox podemos ver que parte de las funcionalidades y parte del código que hay disponible en este backdoor también estaba presente en Kazor, ¿no? Especialmente en lo que se refiere a ciertas funcionalidades, ¿no? Si miramos un timeline de desarrollo, podemos ver que la primera compilación de Kazor la podemos ver en 2015, ¿no? Cuando salieron las primeras muestras de Kazor, y que luego, luego se compiló o empezó a compilarse con FusionX. En 2017, lo que he explicado, ¿no? Se añade la versión de Scripter, luego se usan la parte de metadata de legítimos los binarios, así hasta llegar a 2020, de cuando hicimos o estábamos realizando esta publicación del overlap entre Sandbox y Kazor, donde podemos ver que hay un tiempo en el que el ciclo de desarrollo que lleva Kazor y el ciclo de desarrollo que lleva Sandbox parece estar en paralelo, ¿no? O por lo menos que se está compartiendo parte de las funcionalidades o parte del código. En cuanto a funciones dentro del código, podemos ver aquí dos snippets de código. Uno pertenece a Sandbox y el otro pertenece a Kazor, y podemos ver que aunque el código es distinto, la función de sleep que realizan ambas familias es bastante similar, ¿no? Puesto que, y esto te da a entender como que pues uno se vio inspirado por otro en cuanto a la línea de desarrollo se refiere. Luego hay otras similitudes, ¿no? Como el famoso algoritmo FNV1A, que fue muy, muy famoso cuando este famoso ataque de supply chain que se sufrió con SolarWinds, ¿no? En el que todo el mundo hablaba sobre el uso de este algoritmo, y podemos ver que tanto Sandbox como Kazor usan este algoritmo también de manera similar. Y en cuanto a cómo se identifican las víctimas, y ya con esto estaríamos acabando, podemos ver que ambas familias, de nuevo, tienen un algoritmo parecido a la hora de identificar a una víctima infectada, o bien con Sandbox o bien con Kazor, y esto, pues, nuevamente, en nuestro nivel de atribución, pues, evidentemente sube puntos, porque entendemos que hay también similitudes en este sentido, y que, pues, el hecho de que una familia aproveche código de otra, pues no hace más que poco sacar a la luz, sacar a la palestra de que ha habido, por lo menos, entornos de desarrollo compartidos o desarrolladores compartidos, o bien no tenía acceso al código fuente de la otra, entendiendo que o bien se ha comprado ese equipo, se ha alquilado, o bien es el mismo grupo que tiene acceso al código fuente porque básicamente porque es suyo, ¿no? Y es un poco, esta es la forma que hemos, con estas similitudes que he explicado y otras que podéis encontrar en la publicación de Securelist, el cómo hemos juntado esta atribución de que Kazor es utilizado por el grupo Turla, y que Kazor y Sandbox pues tienen funcionalidades que se comparten y que se ejecutan de la misma forma o de forma muy parecida dentro de las víctimas. Y con esto habríamos terminado. Pues con esto, más que terminar, directamente estamos aquí ya otra vez en directo. O sea que ya has estado exponiendo todo, ¿sabes? Estaba subsanando yo también las interferencias que tenía yo antes cuando eso. Has hecho un timeline muy exhaustivo desde el inicio de todo, con todas esas cosas, ¿no? Con esos cambios de algoritmo para ir viendo. La gente estaba como más atenta, a ver si ahora van lanzando alguna preguntilla, ¿vale? En ese sentido. De todo ese repaso al timeline que has hecho, ¿qué es lo que más de los cambios que os han ido viendo, el que más os ha sorprendido? Los ciclos de desarrollo paralelo, ¿no? En el que tenemos un grupo de actividad que tiene una muestra muy funcional, que funciona muy bien, que además hay como ciertas incógnitas alrededor, ¿no? Porque pues no se sabe cómo llegaba el sistema, cómo se deployaba, faltaban como componentes intermedios de, oye, pues tenemos un sistema infectado, y cuando vas a mirar a nivel de forensics qué ha pasado en la máquina, dices, vale, pero ¿esto cómo llevo aquí? ¿Lo has ejecutado alguien manualmente o cómo ha sido el tema, no? Entonces, teniendo una pieza tan modular, pues vemos luego una pedazo de pieza como es Sandbox, que pues sirvió para hacer el ataque de SolarWinds tan sonado, y que, como puedes ver, pues como explicaba un poco, pues hay funcionalidades similares y que bien se dedican a reaprovechar lo que ya funciona, ¿no? Básicamente.
A ver, al fin y al cabo, es su empresa reaprovechar algo que ya han creado, porque no Correcto. parten de cero el presupuesto, tienen que aprovechar lo que le funciona, les ha rendido, pues a partir de ahí destinan los recursos para crear cosas más contundentes o más fuertes Eso es. en ese sentido. Bueno, no se animan a hacer preguntas, de momento los tenemos ahí, ¿no? Están conectando desde Latinoamérica, España y todo eso, y luego entran a ver, luego más, siempre como yo digo, ahora tienen la oportunidad de poder interactuar con vosotros en directo, hacer las preguntas, que luego sabemos que también a través de correos, redes sociales, también pueden contactar con vosotros cualquier duda que surja, no solo porque igual estén más... ¿no? Más vergonzosos y no pregunten Eso en es. vivo, sino porque asisten a poder ver los vídeos Diferido. en diferido, con lo cual cualquier duda o cualquier cosa, Mar, pues se pondrán en contacto contigo y quiero agradecerte el hecho de que hayas estado aquí compartiendo y viendo esa evolución que en palabras de personas tan especialistas como tú y que estáis tan metidos en esto, nos asombra el cómo poder desentrañar, ¿no? Todo eso que se hace, pero hay que ir a por la caza de los malos como procede, ¿no? Para entender cómo se van moviendo, ¿no? Claro que sí. Para ir ahí a la zaga. Bueno, Mar, muchísimas gracias en nombre de la organización por haber estado aquí. Gracias a vosotros por invitarme.